que luego todo lo que me queráis comentar. Es que con la Biblia la gente como que, ¿no? Este va con unas fichitas igual, ¿vale? De todos. Lo voy pasando Sí, ahí. ¿lo quieres más grande? Que se puede poner más atrás y ponerlo más grande. Más grande. Pero un poco más, tampoco te pongo mucho el coco. ¿Lo vas a manejar bien? Esto de... A ver si las tenemos que pasarlo por aquí, ¿no? Sí, pero bueno, que lo tienes que dar. Sí, también, no hay problema. O a la derecha, ¿no? Aquí no Sí, este es. Ah, Pues si aquí. voy a poner aquí, ¿lo vas a poner aquí? Yo voy y vengo, tú no te preocupes. Vale, sí, pero es para como lo grabamos para Ah, que... a ver, yo, ¿qué margen tengo para moverme? Pues... Sí, tienes hasta el televisor, ¿vale? O sea, si te pones en el canto del televisor, más para atrás te puedes poner. Si me pongo, a ver, si me pongo aquí, Ahí también te puedes poner, ¿vale? para poder mover esto, Vale. ¿no? Sí, Vale. ¿no? Así mejor. Pues Vale. cuando tú digas empezamos. Pues vamos a empezamos un empezar poco. porque ya son menos 20. Vamos a empezar. Sí, pues... Sí. Y si vienen, pues ya vamos. Es que los días de lluvia es el problema. Bueno, os voy a dar mientras una tarjeta mía. Dame Tú ya tienes. Los móviles sí que os digo que si os acordáis y me los pongáis en stand-by. Mira, si quieres, ponte tú cógete esa silla y así está la estación. Claro, así nos van a sobrar. Lo había puesto ahí para que no se haga tanto. Vale, pues Sí, empezamos. Sí. Vamos a ver, fíjate, nosotros esto lo grabamos porque luego lo emitimos en nuestras plataformas de formación. Toda la gente, todos los especialistas que vienen, ¿vale? Lo que haremos será al final un coloquio, pero cortamos la emisión, ¿sí? Para que podáis preguntar libremente lo que os apetezca, pero ya cortamos. Antes de que empiece el coloquio, cortamos, ¿vale? Bueno, pues lo primero, daros la bienvenida. Este es un espacio que hemos abierto recientemente, en enero. Nosotros somos una plataforma que se llama Miterapias, que lo que hacemos es visibilizar el trabajo de los terapeutas y los profesionales de las terapias. Y este año decidimos con dos acciones para visibilizar más el trabajo. Uno es empezar a dar charlas de los profesionales que hablan de su trabajo, de su perspectiva del trabajo que llevan a cabo, y otro es un despacho que tenemos ahí detrás, que es de donde damos terapias, ¿vale? Entonces, pues nada, bienvenidos. Aquí tenemos a Esperanza Delfín, que nos va a hablar sobre la bulimia, cómo superar la bulimia, y bueno, ella es coach transpersonal, es directora y abrió el Pequeño Jardín, ¿no? Si no me equivoco, y bueno, está de alta en la Asociación de Terapeutas Naturales en COFENAR, y bueno, pues hoy está aquí con nosotros para hablarnos sobre cómo superar la bulimia. También damos la bienvenida a los que están en las redes, los que ven por otros sitios, y nada, ella va a hacer una pequeña exposición y luego al final pues habría un pequeño coloquio que podéis preguntar lo que quiera, lo que queráis, y vuestras dudas o vuestras impresiones, lo que queráis, ¿vale?
Pues nada, Esperanza, cuando Muy bien. damos la bienvenida. Te has olvidado que soy una terapeuta. Ah, bueno, eso, y siendo terapeuta. Es Y una nada, herramienta de trabajo. darte las gracias por venir aquí con nosotras. Gracias a vosotros. Y bueno, pues nada, que estés tu tiempo y tu espacio y Sácame guapa. sí, haremos lo que podamos, ¿no? Y nada, que vaya todo bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí por la tarde que hace, que está lloviendo a mares. Vamos a ver, vamos a empezar, os hago primero la exposición toda seguida y luego ya me preguntáis todo lo que queráis. Sabéis que os he comentado antes, fuera del sitio, que yo, aparte de terapeuta, de coaching, esta situación la he conocido yo personalmente durante 30 años. Entonces vamos a presentaros cómo superar la bulimia. Y vamos a empezar, bueno, el conflicto. La bulimia nerviosa es un trastorno alimentario de origen mental caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las pautas de alimentación saludables, consumiendo comida en exceso para después buscar o eliminarla a través de vómitos. Se suele mantener en secreto y hace que la persona viva por y para los atracones. Más adelante vamos a ver cómo esto que planteo aquí, de que se vive en secreto, vamos a desmenuzarlo un poquito más, ¿vale? Este sería un poco el planteamiento tópico y típico que se hace de la bulimia. Es más grave de lo que aparentemente puede parecernos. Esto es se diría pandemia, porque la epidemia es zonas pequeñas, las pandemias son zonas grandes. Entonces, ahora mismo a nivel mundial, sobre todo, fijaros, en los países industrializados es donde más alta porcentaje se da de esta enfermedad. O sea que algo tendrá que ver la sociedad en la que nos movemos para que este índice de enfermedad sea tan elevado en países que se supone que tienen, pues no sé, unas pautas como más civilizadas, ¿no? Hablamos de la presión sociocultural y también dicen que los atracones suelen empezar después o durante de un régimen dietético. Entonces, yo también tengo mis puntos de vista, pero creo que no simplemente es porque haya seguido una dieta, ¿no? Creo que hay algo más detrás. El 20% de las mujeres con bulimia siguen luchando contra el trastorno después de 10 años, que es lo que comentaba antes, que es una enfermedad que se suele cronificar. Y también os comentaba que ahora mismo ya afecta a más personas adultas que adolescentes, sobre todo mujeres y hombres en la edad madura ahora mismo lo padecen tanto más que la gente joven. La situación en la que estamos todos, de inseguridad, de inestabilidad, de tener que estar permanentemente dando una imagen, hace que pues, esto vaya aumentando. Bueno, esto es un poquito de pasada porque son las diferencias entre anorexia y bulimia. Realmente, pues la anorexia tiene unos patrones, es que la persona deja de comer, y la bulimia, aparentemente, lo que hace la persona es una vida normal. Sí que es verdad que lo que van a tener van a ser disfunciones diferentes, sobre todo a nivel biológico, ¿no? y orgánico. Pero, aunque parecen lo mismo, no tienen nada que ver. Sí que es verdad que se pueden intercalar etapas de anorexia con etapas de bulimia, o sea, etapas de no comer nada y luego a lo mejor empiezas a comer, pero empiezas otra vez a vomitar. Con lo cual es como un bucle del que uno entra y del que no sabe cómo salir. Las características de la bulimia son atracones compulsivos con un gran sentimiento de culpabilidad, sensación de angustia y pérdida de control mental. Como digo, se combina con los ayunos de la anorexia. ¿Qué denominamos un atracón? Pues un atracón consiste en ingerir en un tiempo inferior a 2 horas una cantidad excesiva de alimentos. Cuando decimos una cantidad excesiva de alimentos, digo excesiva, pero no necesariamente la bulimia tiene por qué ser porque te hayas comido una perola de comida. Puedes también haber comido mucho menos y igualmente
directamente vomitarlo, ¿no? Sí que es verdad que normalmente el atracón es algo que va muy paralelo a la bulimia. Es como la necesidad compulsiva de comer todo lo que puedo en el momento que puedo. Y de hecho, pues luego hablaremos de los compañeros de viaje. Si la persona que lo padece vive con alguien, se puede dar cuenta de que la comida vuela, que la comida desaparece. Yo quiero matizar, y esto es un matiz mío, personal, pero profesional, que la bulimia no solamente es el atracón, sino también el vómito. Quiero decir que la persona que la sufre no solamente está enganchada a darse el atracón, sino que también está enganchada a vomitar. Yo esto lo he sacado a conclusiones porque yo también he trabajado con gente con drogadicciones, por ejemplo, con yonkis o cualquier otro tipo de toxicomanos, ¿no? Y muchos de ellos comentaban que no sabían si estaban más enganchados a la sustancia o al hecho de ponérsela, a la aguja, por ejemplo. Y es que esto es así, o sea, muchas veces el atracón te atracas, pero lo que muchas veces vas buscando después de ese atracón es que sabes que vas a vomitar. Y esa sensación que produce el hecho de vaciarte es también igual de adictiva como lo es el propio atracón. Otro tipo de conductas pues son el uso de laxantes, diuréticos, enemas, ejercicios físicos. Y hay profesiones en las que está muy solapada, pero ahora mismo hay muchísimas profesiones, y yo he tratado gente, desde gimnastas a personas que trabajan, por ejemplo, ¿qué os voy a decir?, en líneas aéreas, a personas que tienen que dar un físico, gente que dice, no, es que es actores, actrices. Esto realmente yo no sé hasta qué punto la gente está todo el mundo callado, silenciado, pero es realmente es un escándalo la cantidad de capas que abarca esta enfermedad en la sociedad. Vamos a ver los síntomas físicos que van desde el insomnio a las alteraciones hormonales. Por ejemplo, en las mujeres se puede retirar la regla. A mí se me ha retirado varias veces. La primera vez a los 16 años, en aquella época mi madre dijo que yo sabía con quién había estado, y yo pensaba que poco menos debía ser la Virgen María, porque no sabía ni entendía por qué. Claro, a los 6 meses me tuvieron que ingresar en un sanatorio porque estaba muy enferma del pulmón, me atacó el pulmón. Estreñimientos, disminución de la masa muscular, tendencia a pieles secas, caída de pelo, intolerancia al frío. Mirad, la intolerancia al frío es algo que es absoluto. O sea, puede ser verano o invierno. La persona bulímica siempre va a tener frío. Cuando todo el mundo está sudando, cuando todo el mundo está, el que lo padece está todavía diciendo, a mí que me traigan un jersey. Bueno, como os he dicho antes, por ejemplo, amenorrea, uñas frágiles, pérdida de la grasa subcutánea. La grasa subcutánea pues también es un poco el manto térmico que tenemos en el cuerpo. Como la perdemos, pues indudablemente es como que la intemperie, por así decirlo, no estamos aclimatados a la intemperie, entonces el frío nos afecta muchísimo, y un simple aire acondicionado en verano, que otro llega y está deseando que le dé chorro al aire acondicionado, a una persona con bulimia le puede dejar roto. Bueno, y por supuesto deshidratación. Más trastornos físicos, pues fijaos, desde la rotura del esófago, a hernias de hiato, a coger aire en la cavidad torácica, arritmias cardíacas, abuso de laxantes o de otro tipo de medicamentos, engancharse a las dietas. Esta es otra de las cosas importantes, que es que, luego lo vamos a ver, no hay solamente una adicción, no es solo bulímico, se tienen otra serie de conductas adictivas. Por ejemplo, estar continuamente a dieta. Eso es una enfermedad también en sí. Por supuesto, incrementos bruscos y descensos bruscos de peso. Aumento del tamaño de las glándulas salivares, ¿vale? Puede haber incluso infecciones. Incluso puede llegar a parecer que son papeles y tener la cara siempre congestionada.
alteración y pérdida del esmalte dental, dolores de cabeza, migrañas, mareos y, por supuesto, problemas de garganta. Yo ahora lo que quiero explicar aquí con esta diapositiva es que detrás de la bulimia, en el subconsciente, hay un profundo deseo de control. Por el motivo que sea, porque en realidad aquí no se trata de pensar quién es el culpable, porque la culpa en realidad no es de nadie. Todo el mundo trata de hacer las cosas lo mejor que puede y que sabe, pero la persona que tiene el problema o que padece la enfermedad sí que puede sentir una especie como de necesidad de controlar algo. Puede ser o porque dentro de su ámbito controlan mucho por él o por ella, o porque su vida puede ser tremendamente complicada y darle la sensación de que lo único que puede controlar es eso. Entonces hay un gran poder, también luego lo vamos a ver en el entorno. Hay veces que es una manera de manipulación a la hora de que a lo mejor yo pienso que no se fijan suficiente en mí o que no recibo la atención que merezco. Os digo, todo esto es desde el subconsciente. Mirad, la mente consciente es un 5% con lo que vivimos en nuestra vida. El subconsciente es un 95%. Entonces, de todo esto que estoy explicándoos, consciente muy poquito. La mayoría de lo que ocurre en esta enfermedad es subconsciente. Lo que pasa es que la compulsión que vemos sí la vemos aquí, física. Pero el subconsciente es el que está manejando todo este problema. Entonces ahora vamos a ver los trastornos psíquicos. Os explicaba antes que la persona que sufre bulimia suele tener más de una adicción. No solamente tener el problema de la adicción a comer y vomitar, sino que también hay otras sustancias a las que puede ser adicto. Por ejemplo, alcohol, tabaco, ansiolíticos, antidepresivos, cocaína, speed, etc. O sea, la lista puede ser innumerable. Lo que es casi siempre general es que no solamente es la bulimia. La bulimia siempre tiene 2 o 3 cositas o 20 cositas a su alrededor. Porque a fin de cuentas, ahora vamos a ir viendo, hay un problema muy fuerte que viene desde el subconsciente que la persona no sabe manejar. Entonces lo que trata es de paliarlo a través de un montón, por así decirlo, como de tapaderas, ¿no? No solamente tengo la tapadera de la comida, sino que tengo la tapadera, yo qué sé, de los videojuegos, o tengo la tapadera de las compras compulsivas. O sea, esto es muy importante entenderlo. No solamente es la bulimia. Hay que mirar, porque la persona, luego lo veremos, hay que hacer un tratamiento holístico. No solamente hay una cosa que trabajar con esto. Aunque normalmente y malamente se suele focalizar siempre el problema en la comida. Trastornos de la personalidad. Trastornos de la personalidad es que una persona con bulimia puede tener unos cambios muy bruscos que puede incluso llegar a tener una disfunción bipolar, porque los cambios van a ser muy bruscos. Y muchas veces en el entorno pues no van a entender qué está pasando, ¿no? Pues estabas hace un momento también, te van a decir. Y ahora de repente, pues, ¿qué te ha pasado? ¿Qué bicho te ha picado? Fijaos, el trastorno de la personalidad está entre un 27 y un 84%. El trastorno límite de la personalidad está entre el 9 y el 40% de los casos. Otro trastorno que se llama el síndrome de Alicia es el síndrome, no sé si se lo preguntáis en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que pasa por diferentes sitios. En uno de ellos come una galleta, empieza a hacerse muy grande, y como que no cabía dentro de la habitación. Pues eso es el síndrome de Alicia, el que uno se ve desproporcionado. Pero no es que uno esté desproporcionado, es que es un síndrome de nuestra mente. Bueno, estar bajo el control de padres y madres muy controladores,
hay un problema de incomprensión o que la persona lo vive como tal, sentimientos de inseguridad, miedo a engordar, miedos reales o no, o mentales simplemente, mucha culpabilidad, obsesión compulsiva, ansiedad, depresión y problemas de autoestima. Antes os había comentado que ahora mismo todas las capas sociales y en todas las edades se está dando este problema. Desde la infancia, que ya empieza a haber niños que en el cole con eso del bullying, etcétera, etcétera, ya sabemos, es su forma de poder desahogarse, a, por ejemplo, pues bueno, lo hemos tenido mucho en estos últimos años, que la historia, el tiempo se dice que es empírico y la historia se dice que es circular o cíclica, ¿no? Concretamente, y hablando por ejemplo de España, pasamos una época, por ejemplo, después de la generación del baby boom, en la que los padres tenían los hijos para que el día de mañana les ayudaran las tareas en el campo, en la casa y tal. Hemos pasado de por decir, de una poca atención a los años 70, 80 y los 90 a prestar muchísima atención. O sea, hay una cosa que tenemos que entender. La violencia puede ser violencia por dos situaciones, o bien por agresividad o bien por pasividad. Tanta violencia tiene un niño cuando se le pega como cuando se le ignora. Dices, bueno, pero es que si no le estás pegando no es violencia. No, el niño se siente que no pinta nada, por ejemplo, o la persona. Entonces, la violencia puede ser activa o pasiva. Y la mayoría de las veces la violencia pasiva pasa desapercibida. El hecho de pasar desapercibido quiere decir que no existe, no quiere decir que está pasando sin que nos demos cuenta. ¿Qué sucede con esto? Pues que una sociedad que está cayendo demasiado en, iba a decir la bobería, ¿no? De estar continuamente preocupado por el niño o la niña, a diferencia de las de antes, que tenían 20 hijos y no se podían estar preocupando de los 20 porque es que no había manera. Hemos pasado históricamente de un polo al otro y ninguno de los dos polos son buenos, porque no está bien ni la despreocupación porque tienes 20, ni el agobio de que tengo nada más que uno. Entonces, en este sentido hay que entender que una sana despreocupación de lo que hacen, en este caso, pues no sé, los hijos, ¿no? Sería lo saludable, dejar a los niños un poco más su espacio, o a las personas más su espacio, ¿no? Y bueno, la bulimia en la madurez no es lo mismo a priori que en la infancia. Es un tópico que, por ejemplo, se ha roto de que la bulimia era solamente en la adolescencia. De hecho, el 85% de las personas que acuden a asociaciones de familiares de pacientes tienen más de 18 años. O sea, que fijaos. Y como antes os he comentado, esto se cronifica. Quiere decir que si una persona empieza con la bulimia a los 15, pues va a llegar a los 50. Con altos y bajos, con a ver qué me pasa, con a ver qué... Vas a todos los lados, al psicólogo, al psiquiatra, al mago de la tribu, a cualquier sitio. El caso es que normalmente no se sabe dar con él. También es verdad que al principio, sobre todo, cuando se empieza con esto, la propia persona no lo entiende como una enfermedad. La propia persona piensa que esto lo controla, por eso yo lo igualo tanto a las adicciones, porque cualquier persona que es adicta a algo piensa que lo controla. Y cuando te quieres dar cuenta, te han pasado 5 años y tú no estás controlando nada. Entonces, cuando esto, por ejemplo, ocurre en la cuarentena o en la cincuentena, ya ni os cuento, claro, porque te vuelves todavía más... como diciendo esto que es una cosa que se supone que es para gente joven, y yo a mis años, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo estoy? ¿No? Alguien que también se ha incorporado a esta enfermedad, que antes mayoritariamente era de mujeres, son los hombres.
Entonces, vomitan mucho más, porque a lo mejor no son tan dados a comer poquito como las mujeres, que nos hacemos un poco las melindres, esto no quiero, lo otro no quiero, pero sí que es verdad que afecta a 5 veces más personas que la anorexia y la bulimia, incluidos los hombres, que han aumentado considerablemente el porcentaje. Bueno, y decimos, a ver, vamos a ver todo esto, qué origen tiene, ¿no? ¿Qué causa toda este desastre? Fundamentalmente, la comida que se come en las sociedades avanzadas es comida basura. Es comida que la mayoría de las veces es muy grasa, es hipercalórica, muy condimentada, el fast food, los dulces, o sea, ahora mismo en las pastillas para bebés se está poniendo 3 veces más azúcar de lo que debería tomar un bebé. ¿Qué sucede? Que ese bebé va creciendo con unas necesidades de azúcar por encima siempre de lo que ya ha ingerido desde pequeño. Entonces, ese bebé cuando llega a los 5 años se va al kiosco de las chuches, pero vamos, hipnotizado. Y a los 15, pues beberá refrescos y pollería, sobre todo de esta, que es lo que te anuncian en la televisión, ¿no? Los bollos y todas estas cosas. Fijaros, hay un reportaje en YouTube, que yo además lo tengo, sobre el tema de los azúcares. ¿Sabéis las galletitas estas, las Oreo? Bueno, pues estas las fabrica Nestlé. Nestlé, no sabéis la cantidad de alimentos que fabrica, que vamos, son perniciosas. Pues estas galletas, hubo personas que estaban haciendo un estudio sobre esto, fueron a un congreso que había de alimentación y fueron al cacao de Nestlé con una cestita llena de dulces, entre ellos las galletas Oreo, a que se las comieran ellos. Ninguno fue capaz de coger una. Ni una sola galleta. El documental está en YouTube. Si os interesa luego os doy eso para que lo veáis. ¿Qué quiere decir? Que nos dan una comida que es adictiva. Porque saben que ya si desde pequeño te estoy dando esto, cuando seas mayor ya estás tan enganchado que lo vas a seguir buscando. ¿Qué sucede? Que las madres, como eso sale en la tele, la mayoría de las veces creen que eso es bueno. Pero luego si nos ponemos a leer los etiquetados, o si entendemos un poquito de los porcentajes que tienen que ir, que sean saludables, son aberraciones lo que nos dan de comer. De hecho, en cualquier supermercado, lo que está a la vista y las cajas cuando vamos a salir son todo chucherías. Bollito, chocolate, chocolatinas, azúcares. Entonces, bueno, ya no quiero contaros ni nada de los burgers, ni nada por el estilo. Entonces, hay otra cuestión también que es muy importante en la comida, que vivimos en una sociedad en la que comemos, pero a la vez tenemos que estar haciendo otra cosa. Antes se ponía la mesa y todo el mundo se sentaba a la mesa. Ahora, o estamos con el WhatsApp, o estamos con el ordenador, o estamos con la tele, o estamos... Entonces, no estamos prestando atención a aquello que comemos, con lo cual, por así decirlo, el subconsciente como que no se entera. Entonces, te puedes poner de comida basura hasta las orejas, que como estás embobado en otra cosa, es que no te enteras. Entonces esto, los hábitos a la hora de comer, como los hábitos en todo, por ejemplo, tengo una persona ahora mismo que tiene un problema con el hábito del sueño, entonces hace falta una higiene en todo, hace falta unas pautas, nuestro cuerpo está súper regulado, es una máquina perfecta. Tenemos un tiempo para el sueño, tenemos un tiempo para la vigilia, nuestro corazón late cada X por minuto. O sea, quiere decir que todo está muy estructurado y nosotros, sin embargo, lo desestructuramos todo. Porque comemos alimentos que nuestro cuerpo no puede digerir. Luego, eso sí, tómate un más porque se te va a quitar, o un anuncio de eso que sale un bombero, ¿no? Primero te anuncian una comida basura y después te dicen que te compres el medicamento. Entonces, así estamos, ¿no? Pero seguimos absortos sin darnos cuenta de que nos están matando y que no estamos reaccionando, porque el niño ahora mismo que le pones legumbre, pues no va a querer legumbre, quiere la barrita pescanova que sale el señor con el gorro. Entonces,
El gran problema que suele haber en el ámbito de los niños es que las madres normalmente ceden a esas presiones. Entonces, si el niño no me come esto, pues mira, lo compro lo otro y me dejo de líos porque yo vengo cansada y tampoco me voy a poner a... Esto está todo muy hecho, está muy estructurado para que las cosas pasen de lo que tienen que pasar. El problema es que después, cuando estamos enfermos, nadie nos va a venir a salvar. Y aquí quiero hablar de esas personas que están tan igual o más enfermas que el propio enfermo. Se llaman los codependientes, ¿vale? Son los familiares o las parejas o el entorno. Estas personas, por así decirlo, fijaos, yo trabajo con alcohólicos y con personas con adicciones. La familia, si por ejemplo hay un alcohólico, hay tres enfermos normalmente aparte del alcohólico, que es la mujer y 2 hijos de media que hay, ¿vale? Entonces ya tenemos 4 personas, uno que es el alcohólico y los otros 3 que padecen la enfermedad como resultado de la codependencia del alcoholismo. Pues con esto pasa exactamente igual. Si hay una bulímica, un bulímico en la familia, los demás también lo van a estar. Lo que pasa es que cada uno reacciona de una manera. Uno, o sea, que no se entera, otro hace que se entera demasiado, le está súper controlando, o lo están todos. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una persona que me llamó, la hermana, a decirme, mira, es que necesito que mi hermana, la hermana tenía ya 30 y tantos años, o sea, no era una niña. Y me acuerdo que vinieron a consulta ella y la madre. Y la madre me dice, bueno, pero si es que mi hija ya sabe lo que tiene que hacer. Digo, pues no sé entonces a qué han venido aquí, pero de todas maneras que decir a su hija, ¿no? Porque claro, la otra señora me figuro que lo que pensaría es que, bueno, a mi hija no le hace falta nada. Muchas veces es como la madre del drogadicto, ¿no? La madre lo que piensa que he hecho yo mal porque veo a mi hijo o a mi hija que está así. Entonces la propia familia lo niega. Y si tienes pareja, aunque oiga lo que oiga detrás de la puerta al bater, nunca te va a preguntar. Y esto yo lo he vivido. O sea, que es que si te pasas de 1 a 3 veces vomitando al día y nadie te escucha en tu casa cuando las paredes son de papel, algo está pasando. Alguien no quiere saber nada. O que cuando sales miren para otro lado, ¿no? Eso es la codependencia. Yo no sé enfrentarme a esto, entonces mejor me callo. O si ella vomita ya sabrá por qué. O si él vomita sabrá por qué. Entonces, antes os comentaba que la enfermedad al principio todo el mundo piensa que esto lo controlo. Me da lo mismo si es el alcohol, como si es la cocaína, como si son las anfetas, da igual. Al principio yo esto lo controlo, lo dejo cuando quiero. Pero cuando ya me doy cuenta de que llevo unos añitos y que esto ya no lo controlo porque es que hay algo que me lleva otra vez, voy a estar de un tiempo por mi cuenta, ahora sí que sí, me concentro y soy capaz y estoy a lo mejor un mes y llego. Y entonces, ¿qué sucede? Pues pasan otras adicciones igualmente, la recaída. Que a la más mínima, la persona que tiene este problema no entiende que, por ejemplo, el ir a un burger con unos amigos y comerme una panza de patatas fritas va a ser un detonante para que vuelva a recaer. Simplemente porque en los alcohólicos, por ejemplo, el problema está que si una persona es alcohólica y bebe una copita, va a recaer. A lo mejor lleva un año en abstinencia y llega, pero un día no va a pasar nada, porque es que además luego la gente es muy pesada. Entonces, esa persona no sabe decir que no, porque en el fondo el cuerpo lo tiene, que le está pidiendo también la sustancia, y al final lo que hace es que se bebe una, no, se bebe la botella. Pues con esto pasa igual. Llevas a lo mejor un tiempo que te estás aguantando las ganas, y puede ser un mes, un año, no lo sé, pero zas, la recaída. Y las recaídas normalmente suelen ser peores, porque esto no es lineal, es geométrico. Si yo antes vomitaba 1 en una recaída, puedo vomitar 3,
porque toda la seguridad, todo lo que yo conseguí, que me había hecho fuerte, de repente se va. Y de repente me siento otra vez que soy la más miseria de las miserias del mundo. Entonces, esto es muy importante porque el retorno del pensamiento obsesivo, frecuentar lugares y personas, descuidar el plan de recuperación, el aislamiento en el que uno cae después de que se ve frustrado porque ha vuelto a caer, irritabilidad, depresión, discusiones con la familia o en el trabajo, con los novios o con las novias, insomnio, intranquilidad y dificultad para descansar. A todo esto, como antes hemos visto los gráficos de todo lo que está ocurriendo en los cerebros, hay unas descompensaciones bioquímicas brutales, que son muchas hormonas que tenemos, que son la oxitocina, que es la dopamina. Y la dopamina, cuando yo me pego un atracón de comer, lo que hace es que se dispara en mi cerebro. Y entonces, en ese momento me da una sensación como de plenitud. Entonces, cuando yo acostumbro a mi cerebro a fabricar más dopamina de la normal, no necesito necesariamente ponerme mucho. Es que a la que lo hago ya, ¡fum! ¿Qué pasa cuando no vomito o cuando no como en exceso? Que mi dopamina está bajita. Entonces, es como de repente el cuerpo te pide que necesita de aquello, ¿no? Pues es el círculo cerrado, es el bucle donde se entra, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, imagínate, yo no nada más que soy bulímica, no tengo ninguna otra sustancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro? Porque lo que a mí me lleva al problema es lo que está aquí. Pero no solamente lo que está aquí, sino la bioquímica que trabaja a nivel celular el cerebro. Entonces, es un problema que por un lado vamos a tener que tratar de una manera física y de otro vamos a tener que trabajar a nivel espiritual. Y ahora os explico por qué. Porque como vemos en todos los casos hay unos diagnósticos y unos determinados tratamientos. Yo me acuerdo de haber ido, por ejemplo, a la unidad de tratamiento del Hospital del Niño Jesús, donde había, pues, sobre todo chicas jóvenes. Entonces, claro, si tú tienes 40 años, como que no pegas, porque el problema que puede contar en terapia una chica de 20 no es el mismo que una mujer de 40. Pero el médico, o los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los respeto muchísimo, se centran en el conflicto, sobre todo adolescente, y en la comida. Y el conflicto es mucho más amplio que todo eso. Porque nadie, por ejemplo, considera el problema espiritual de la persona. Es como que somos trozos de carne con ojos y ya está. Y todo se soluciona nada más que con conceptos cognitivos. Hay unos trastornos que son espirituales en la bulimia y son muy profundos. Es el sentimiento de culpa y el sentimiento de soledad. Es como, estoy haciendo algo horrible, sé que soy muy poquita cosa porque no soy capaz de dejar esto, me siento sola porque a ver a quién se le voy a contar. Yo me acuerdo que una vez que estuve ingresada, pues cuando el psicólogo te hace el historial, a mí donde me ingresaron había monjas de estas que ayudan en los hospitales. Y una noche la pedí un vaso de leche y me dijo que yo era una guarra, que no me daba el vaso de leche sino que no vomitara. Entonces dices, no le vuelvo a contar esto ni a un médico, porque si se lo cuento a alguien me va a decir, tú estás loca, eres una guarra, pero ¿cómo vomitas con el hambre que hay en el mundo? Entonces ya ¿para qué voy a contar nada? Si yo misma no sé qué me está pasando. Aquí hay una cuestión que es muy importante a la hora de definir, que yo escucho una voz en mi cabeza, que es la que me está diciendo, bueno, pues ahora en cuanto termines sales pitando, disimulas, te vas al váter, cortas, luego te lavas la cara, sales toda tan mona, tan peinadita, con colonia, no pasa nada. Esa voz que después te dice, no vale para nada, esto es una mierda, etcétera, etcétera.
Esa voz es nuestro ego. Ese ego es un sistema de pensamiento que no somos nosotros, pero que está ahí para precisamente distorsionar todo lo que somos. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces nosotros pensamos que son mis pensamientos. Hay que conocer un poco más profundamente a nivel holístico, y sobre todo yo como trabajo de coach transpersonal holístico, que es entender que es que esa voz no eres tú. Cuando tengas esa vocecita en la cabeza, no eres tú. Y esto es una de las primeras etapas de aprender a saber qué ocurre y para qué me está ocurriendo esto. Porque el primero es el bucle, ¿no? Como no puedo contarlo porque sé que la gente no me va a entender, yo misma o yo mismo me siento solo. ¿A quién se lo voy a contar? Y si lo cuento a alguien, va a ser alguien que esté igual de mal que yo, o peor, ¿no? O que te den ideas, que también suele pasar. Porque si haces mucho ruido, pues hay alguien siempre que te dice, uy, pues yo hago esto para que no se oiga fuera. O vaya a saber qué. Entonces, el aprender, porque esto es pedagogía, tenemos que aprender sobre nosotros mismos y sobre lo que está pasando en nuestra cabeza. Que hay muchas cosas que no tenemos ni idea y que vamos pensando que todo lo que ocurre es porque me lo he buscado yo. Antes estaba explicando del tema de la sociedad, de cómo las comidas, los alimentos que nos venden y que nos ponen delante son todos bastante nefastos, por no decir totalmente nefastos. Nadie vomita después de haber comido acelgas. Nadie vomita teniendo una dieta equilibrada, porque su propio organismo se va a equilibrar. O sea, tenemos unos biorritmos, tenemos unos fluidos que lo que los tenemos es alterados. Pero cuando tenemos una alimentación, sobre todo la dieta verde que yo le llamo, que yo a mucha gente la pongo, cuando me vienen con bulimia, lo primero que hago es poner dieta verde. Cero carne. Y sin carne se vive perfectamente. Yo llevo años sin comer carne. A mí que me digan que es que la dieta equilibrada, a ver, la historia de la humanidad, antiguamente la gente no tenía todos los días para comer carne. A lo mejor se comía un día a la semana. Mataban un pollo. O los pueblos mataban la matanza de cerdo. Pero no es necesario comer carne todos los días. Porque además la carne que ingerimos está hormonada. La carne que ingerimos normalmente son animales que han sido sacrificados de mala manera. Y la carne que comemos está con unas energías muy bajas, de vibración muy baja, que al comérnoslas nosotros nos bajan también nuestra frecuencia energética. Y esto sobre todo hay personas que son más sensibles que otras. Entonces, concienciarnos de que toda la vida la humanidad ha comido legumbre, frutos secos, frutas de árbol, cereales. Tenemos una alimentación realmente horrible. Y nos están dando verdaderas bombas de relojería para todo. Y cuando no es exceso de azúcares, es exceso de grasa. Y a eso nos dicen que es una dieta equilibrada. Y nosotros, bueno, pues ignorantes, nos lo creemos. Yo personalmente cuando tengo problemas en terapia de bulimia, pongo dieta verde. Y se puede sobrevivir perfectamente a base de frutas, de verduras y de cereales. Ni tan siquiera leche. Porque para mí la leche, lo mismo que una madre cuando le quitan a su bebé llora, para mí la leche cuando a una vaca le quita su ternero también llora. Y la leche que da esa vaca, para mí que no es muy buena leche. Porque el sentimiento, que es una energía del animal, va ahí. Por eso ahora últimamente se están poniendo tanto de moda las leches con otras alternativas, de soja, de avellana, de almendras. Tenemos que observar muchísimo el entorno, cómo se cuidan a los animales. Es lamentable ver cómo le cortan el pico a los pollos para que no se maten entre ellos, o los tienen todos los días con la luz encendida para que pongan un huevo. Y eso nos lo comemos. Ese animal está sufriendo.
No es como antes que tenían a un cerdo y le daban de comer y el cerdo corría y venía. Era un animal sano. Pero ahora se los fabrica como si fueran a tope. Entonces eso después nos lo comemos nosotros. Y personas que, por ejemplo, tienen un grado de sensibilidad importante, van a comer y después se van a encontrar más. Pero no a nivel físico, sino a nivel espiritual. No sabes por qué. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces tenemos un vacío existencial, entre otras cosas, con una falta de sistema de valores, madres o padres superprotectores, una falta de diálogo brutal, porque vivimos en una época en la que todo el mundo nos comunicamos más que nunca, pero cosas importantes a la hora de la verdad no se hablan. Por ejemplo, pues eso, cómo te sientes, por qué te ocurre esto, para qué haces esto, esas cosas como que no están bien, ¿no? Entonces, para mí es fundamental entender que la enfermedad nunca está en el cuerpo. La enfermedad viene siempre a nivel espiritual. Tenemos varios niveles de conciencia y la conciencia, por así decirlo, nuestra espiritualidad, que sería la conciencia de más alta vibración, si la tenemos enferma, porque no somos felices, porque vemos que la vida, que nuestro entorno no es una vida que sea de felicidad, es una vida de supervivencia ahora mismo, la mayoría. Yo no veo que la gente realmente tengamos una vida plena en la que, digamos, estoy satisfecho, me realizo, ¿no? Mucho va por ahí. ¿En qué hago con mi vida? ¿Para qué sirve? ¿Qué pinto aquí? Esto es frustrante. Cuando mi vibración más alta, que es la espiritual, no encuentra esas respuestas, lo que pasa en la materia, aquí abajo, es que me siento bloqueada, o me siento bloqueado. Y entonces está que me tengo que llenar de alguna manera. ¿Y cómo me lleno? Pues me pego un atracón. Entonces yo, personalmente, y por experiencia propia, hasta que no me puse conmigo misma, dejando a un lado las pautas de si necesito un ansiolítico o un tranquilizante, porque eso nunca me ha solucionado el problema, me di cuenta de que esto es tratarlo como una adicción. Y vamos a tener varias etapas. Primero va a estar la de deshabituación física y después va a venir la deshabituación psicológica. Deshabituación física, hay que parar en algún momento y dejar de vomitar. Y para eso hace falta, como digo, una dieta, hay toda un planteamiento holístico en torno a esto, ¿vale? Pero hay una cosa que es fundamental y si eso no se da va a ser muy difícil, que es que la propia persona quiera. No hay nadie que pueda sanar por nadie. Si uno no quiere, va a dar igual todo lo que hagan los demás, como si hacen el pino, como si van a Santa Gema, como si se van a Lourdes. La persona tiene que querer. Yo me di cuenta que qué necesidad era el estar destrozándome la vida de esta manera, después de tantos años, después de tanto sufrimiento, después de tanto llanto, de pasarte media vida con la cabeza metida en el váter. Entonces esto, la que lo ha pasado y lo sabe lo duro y lo difícil que es salir de ahí. Te sangra la garganta, te metes cuerdas, te metes cucharas, lo que haga falta para que no te quede nada de lo que tenías en el estómago. Y eso es muy, muy duro. Hasta que un día es como si tú estás viendo que alguien está pegando a un caballo que ya no puede más con su alma y que ves que el caballo empieza a echar baba por la boca, y yo me vi así desde fuera, como yo misma me estaba dando esas palizas, porque terminaba exhausta, claro, porque terminas agotado. Y de repente fue un cambio total de decir, no quiero seguir matándome, no quiero seguir pegándome, o sea, ya no voy a creerme más la trampa que me está poniendo ahí afuera el mundo,
de que tengo que ser así o así, o comer esto o comer aquello, o sea, me voy a amar más que nunca. Y una de las cosas que empecé básicamente fue por el tema de la dieta, o sea, me tiré comiendo verde ni se sabe cómo lo hagas, mucho tiempo, pero no me generaba ansiedad lo que comía, porque yo la carne ya hacía tiempo que la había dejado, pero por ejemplo las salsas, la pastelería, las cosas estas, los aperitivos, los salados, todo eso, son comidas súper adictivas. Entonces, cuando te tiras un tiempo desintoxicándote, comiendo nada más con una determinada dieta, ves que tu cuerpo se relaja, ya no sientes esa necesidad tan compulsiva de salir a vomitar. Entonces, pues bueno, aquí lo que os estoy comentando es que es fundamental una terapia multidisciplinar en la que yo siempre empiezo por perdonarse uno mismo, porque no hay más daño que el que nos hacemos a nosotros mismos. Y eso cuesta, ¿eh? Perdonamos más fácilmente siempre a los demás que a nosotros. A ver, hay también 12 pasos, que es de los... hay una asociación como Alcohólicos Anónimos, pero con comensales compulsivos, que tienen también 12 pasos, ¿vale? Yo a nivel espiritual utilizo mucho la filosofía de un libro que se llama Un curso de milagros. Y luego, en hábitos alimentarios, modificando la dieta de manera conductista, o sea, dieta verde y sobre todo no ingerir alcohol o estimulantes, porque toda nuestra psique está muy débil, toda nuestra psique es muy sensible a cualquier cambio que se le haga. Entonces, muchas veces cuando en un problema de estos nos mandan ansiolítico, sí, a lo mejor dejas de vomitar, pero te enganchas al ansiolítico. Y en el momento que dejas el ansiolítico, vuelves otra vez a vomitar. Y no se trata de eso. Se trata de que una abstinencia es una abstinencia. Y a lo mejor la etapa más dura son los primeros 7 días son muy importantes. Y después los 21. O sea, primera semana, 21 días. Si llegamos a la cuarentena, y os aseguro que la gente que yo trato llega a la cuarentena sin haber vomitado ni un solo día, y gente a lo mejor que viaja, y gente que no tiene una vida muy estable, ya hay muy buen pronóstico, ¿vale? Porque luego vamos a tener que trabajar la parte emocional y la parte espiritual, que es cómo me mantengo así, cómo todo el entramado que hay entre la sociedad, mis ideas, lo que yo creo de mí, lo que los demás proyecto y quiero que crean que soy, porque hay todo un conflicto de imagen y todo esto, propia y de otros. Entonces, la base es cómo permanecer en la abstinencia, ¿vale? Entonces creo que hemos llegado ya al final. Aquí, por ejemplo, os pongo los 12 pasos, que son el corazón del programa de comedores compulsivos, que como veis tienen un alto índice de espiritualidad. Primero, admito que tengo este problema, porque si yo creo que yo lo voy a controlar, no estoy admitiendo nada, ¿vale? Luego, entiendo que hay un poder superior. Me da lo mismo si yo le llamo el universo, si lo llamo el cosmos, si le llamo Dios, si le llamo Espíritu Santo. Yo lo puedo llamar como yo quiera, pero entiendo que formo parte, que soy una pequeña parte de un todo. Eso es el poder superior. Y esto no tiene nada que ver con la religión, que conste, porque yo no soy nada religiosa. Ya hace mucho que no dejé las religiones. Pero la espiritualidad no es religión. Eso quiero que quede muy claro, ¿vale? Luego decidimos poner nuestra voluntad, hacemos un inventario. Como vemos, son todos pasos a nivel del ser más profundo nuestro. Luego lo de fuera ya lo vamos a tratar, pero sin estos pasos fundamentales no vamos a poder salir un poco de nuestro esquema. Estamos dispuestos a dejar que el universo, que el cosmos, que
algo, ese poder universal que hay, lo que me ha dado vida a mí, me va a ayudar. Valoro mis defectos, también puedo mirar el daño que he podido causar, pues no sé, en mis relaciones, a los de mi entorno. Y si podemos, lo reparamos. Y bueno, ellos, por ejemplo, hablan de la oración, la meditación. La meditación, por ejemplo, va muy bien, hacer yoga va muy bien. Todo lo que sean maneras en las que la persona empieza a tomar contacto con su parte verdadera, que es la parte espiritual, ¿vale? Y por último dicen, habiendo experimentado un despertar espiritual, es esto, a fin de cuentas es esto, es que yo creo que estoy aquí, soy un trozo carne con ojos, pero mi verdadero yo, quien soy yo, o yo no lo sé, o los demás no lo ven. Por lo tanto, es como un nacimiento interno el que hace que yo me dé cuenta realmente de que yo no soy un cuerpo, de que no me pueden valorar simplemente ni por lo que peso, ni por lo que mido, ni por lo que aparento. Y eso, a no ser que desde mi interior eclosione mi espíritu, me diga, déjate de bobadas ya, porque tú vales mucho más de todo lo que crees. Todo lo demás es como poner bolas en el árbol de Navidad. Pasa la Navidad y las quitas. No va a servir de nada. O sea, en realidad tiene que haber una toma de contacto profunda con nuestro ser interior. Una toma de conciencia de quién soy en realidad. Estoy aquí, tiene un sentido, porque la mayoría de las veces lo que pensamos es que ¿para qué he venido? O muchos decimos, es que no tenía que haber venido. También pasa. Bueno, pues hasta aquí la exposición. No sé cómo vamos de tiempo, más o menos, sí, me cabe un poquito más. Y bueno, pues a partir de ahora ya, lo que me queráis preguntar. Bueno, pues nada, primero darte las gracias por venir, por exponernos tu visión y tu experiencia vital, ¿no?, en relación a la bulimia, así que lo primero darte las gracias. Nada, también dar las gracias a vosotros por venir, y a vosotros. Y nada, por venir a este espacio que hemos abierto y que queremos que sea divulgación del conocimiento que tienen profesionales, que les queremos sacar de casa, queremos sacar de las consultas, aunque llueva, y bueno, pues nada, pues simplemente despedir y la charla y que esperamos verte pronto por aquí de nuevo. Gracias. Vale. Bueno. Y nada, si queréis podéis hacer, simplemente es por